¿Qué pensarías si te dijera que existe un libro que no solo cuenta el pasado, sino que escribió el futuro? Antes de que sucediera, la mayoría de la gente cuando oye la palabra profecía piensa en predicciones vagas, en acertijos que pueden significar cualquier cosa. Pero en las páginas más antiguas de la historia se ocultan advertencias de una precisión aterradora, veredictos escritos contra ciudades que se creían invencibles, sentencias de muerte para reyes que aún no habían nacido, y la crónica detallada de catástrofes siglos antes de que ocurrieran. Esto no es un juego de interpretación, es historia. En este video nos embarcaremos en un viaje sin precedentes. No solo vamos a leer, vamos a investigar. Juntos desenterraremos las 15 profecías más aterradoras de la Biblia. Para cada una de ellas haremos 3 cosas. Primero, escucharemos la profecía tal como fue escrita, sintiendo el peso de las palabras del profeta. Segundo, viajaremos en el tiempo a ese momento histórico. Veremos por qué, para la gente de esa época, estas predicciones sonaban a locura, a algo imposible. Y tercero, con los registros de la historia y los hallazgos de la arqueología en mano, seremos los jueces. Veremos si la realidad se doblegó ante la profecía. Abróchate el cinturón, porque la historia está a punto de revelarnos su secreto más inquietante. Nuestra primera parada, las ruinas de la ciudad más grande que el mundo antiguo jamás conoció, la invencible Babilonia. Nuestra primera parada nos lleva al corazón de Mesopotamia, a la ciudad que se autoproclamó el centro del mundo. Babilonia, gobernada por el legendario Nabucodonosor, era una fortaleza de orgullo y poder, una joya de la ingeniería que se creía eterna. Pero casi 200 años antes de su caída, mientras Babilonia aún no era el imperio dominante, los profetas Isaías y Jeremías escribieron su sentencia de muerte. Y no fue una predicción simple, fue un decreto de aniquilación total. Babilonia, la perla de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos, quedará como quedaron Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Nunca más será habitada, ni volverá a poblarse por los siglos de los siglos. Las fieras del desierto se echarán allí, y las hienas aullarán en sus palacios. Para entender lo aterrador de esta profecía, debemos situarnos en su apogeo. Babilonia estaba protegida por una doble muralla tan ancha que los carros de guerra podían correr sobre ella. El río Éufrates atravesaba la ciudad, asegurando un suministro de agua infinito y actuando como un foso natural. Era, para el mundo antiguo, sencillamente inconquistable. En el año 539 a.C., el historiador griego Heródoto nos cuenta lo que sucedió. Ciro el Grande, rey de Persia, hizo lo impensable. Desvió el curso del río Éufrates, haciendo que el nivel del agua bajara hasta las rodillas. Esa misma noche, mientras los babilonios celebraban una fiesta, la misma que se cuenta en el libro de Daniel, el ejército persa marchó por el lecho del río, bajo las murallas, y tomó la ciudad sin apenas resistencia. La caída fue súbita, como un ladrón en la noche, pero la profecía no era solo sobre su caída, sino sobre su desolación eterna. Y eso es quizás lo más escalofriante. Babilonia no fue destruida de inmediato. Alejandro Magno quiso convertirla en su capital, pero murió antes de lograrlo. Con el tiempo, la ciudad fue abandonada. Sus ladrillos fueron saqueados para construir otras ciudades y lentamente el desierto la reclamó. Hoy, tal como predijo Isaías, es un lugar de ruinas silenciosas, habitado solo por las bestias del desierto. La profecía aniquiló la ciudad más grande del mundo. Pero, ¿qué sucede cuando la sentencia no es solo sobre la caída, sino sobre el borrado total de una metrópoli de la faz de la tierra? Nuestra siguiente parada nos lleva a la costa del Mediterráneo, a la inexpugnable ciudad de Tiro. Tiro no era un imperio terrestre, era la dueña de los mares, una potencia fenicia cuya riqueza provenía del comercio y cuya defensa
residía en su inexpugnable fortaleza insular. Se reía de los ejércitos de tierra. El profeta Ezequiel, contemporáneo de la grandeza de Tiro, pronunció una de las profecías más extrañas y detalladas de la Biblia. Presta atención a los detalles. He aquí, yo estoy contra ti, oh Tiro, haré subir contra ti numerosas naciones. Demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres. Barreré de ella hasta el polvo y la dejaré como una peña lisa. Se convertirá en un tendedero de redes en medio del mar. Y pondrán tus piedras, tu maderamen y tu polvo en medio de las aguas. Esta profecía parecía un disparate. ¿Barrer el polvo de una ciudad? ¿Lanzar sus ruinas al mar? ¿Cómo podría un ejército hacer algo así? Durante siglos, la profecía permaneció como un enigma. El cumplimiento comenzó con la primera nación, Babilonia. Nabucodonosor asedió la Tiro continental durante 13 largos años, pero cuando finalmente rompió las murallas, la encontró casi vacía. Los tirios habían movido su riqueza y su gente a la fortaleza de la isla. La profecía solo se había cumplido a medias, 250 años después. Llegó Alejandro Magno, obsesionado con conquistar la isla, pero sin una flota lo suficientemente fuerte. Tomó una decisión de una audacia sin precedentes. Ordenó a sus hombres que demolieran la antigua Tiro continental y que arrojaran todas sus ruinas al mar para construir una calzada de casi 1 kilómetro de largo hasta la isla. Literalmente, barrió la ciudad hasta dejarla como una roca desnuda y arrojó sus piedras, su madera y su polvo en medio de las aguas, tal como Ezequiel había escrito. Hoy, el lugar donde se erigía la antigua Tiro continental es exactamente lo que la profecía dijo que sería: una peña lisa, un lugar donde los pescadores tienden sus redes. La profecía contra Tiro fue un veredicto a largo plazo cumplido por 2 imperios. Pero, ¿qué ocurre cuando una ciudad entera, la capital del imperio más sanguinario de la historia, desaparece tan completamente que la humanidad olvida su ubicación por más de 2000 años? Viajemos al corazón de Asiria, a la temida Nínive. Nínive era la capital del terror, el corazón del imperio asirio, conocido por su crueldad despiadada. Empalaban a sus enemigos, desollaban vivos a los reyes. Su final, según el profeta Nahum, sería igual de violento. ¡Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña! Mas yo estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Con inundación impetuosa consumirá su lugar. Nínive es como un estanque de aguas. Saquead la plata, saquead el oro, el tesoro no tiene fin. En el año 612 a.C., una coalición de babilonios y medos asedió Nínive. Los textos históricos cuneiformes, conocidos como las crónicas babilónicas, confirman el ataque. Pero fue la naturaleza la que selló su destino. Lluvias torrenciales hicieron que el río Tigris se desbordara, destruyendo una sección de la inmensa muralla de adobe y permitiendo que los enemigos entraran. La ciudad cayó, tal como Nahum predijo, con inundación impetuosa. El saqueo fue tan completo y la destrucción tan absoluta que Nínive fue abandonada y cubierta por la tierra. Durante 2500 años, su ubicación exacta se convirtió en un mito. La gente leía sobre ella en la Biblia, pero nadie sabía dónde estaba, hasta que en 1849, el arqueólogo Austen Henry Layard la desenterró, confirmando la existencia y la caída de la legendaria capital del terror. La profecía puede borrar una ciudad del mapa, pero puede sentenciar a toda una civilización, a una de las más antiguas y gloriosas, a una decadencia perpetua de la que nunca se recuperará. Nuestra última parada en este viaje por los imperios caídos nos lleva a las arenas de Egipto. Egipto, la tierra de los faraones. Una civilización que duró milenios, un faro de cultura, poder y religión. Para el mundo antiguo, Egipto era sinónimo de eternidad. Pero el profeta Ezequiel predijo un futuro muy diferente. Así ha dicho Jehová el Señor: entregaré la tierra
en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y saqueará sus riquezas. Será el más vil de los reinos. Nunca más se exaltará sobre las naciones. Los haré tan pequeños que no volverán a tener dominio sobre ellas. La profecía tenía dos partes. La primera, a corto plazo, la conquista por Nabucodonosor, que la historia confirma que ocurrió alrededor del 568 a.C. Pero la segunda parte es la más asombrosa y aterradora. La predicción de que Egipto se convertiría en un reino vil o bajo y que nunca más dominaría sobre otras naciones. Piénsalo. Después de esa conquista, la gloriosa historia de Egipto como potencia mundial gobernada por egipcios terminó. Durante los siguientes 2500 años, Egipto fue gobernado ininterrumpidamente por potencias extranjeras: los persas, los griegos bajo Alejandro y los Ptolomeos, los romanos, los bizantinos, los árabes, los otomanos, los franceses y los británicos. Dejó de ser un imperio para convertirse en una provincia. Solo en el siglo XX, Egipto recuperó su soberanía. Pero exactamente como la profecía decretó, nunca más se ha exaltado como el imperio dominante que una vez fue. Una sentencia de decadencia milenaria, escrita hace más de 2500 años. Hemos sido testigos de la caída de los gigantes, imperios que se creían eternos, reducidos a polvo y advertencias. Pero las profecías de la Biblia a veces se vuelven aún más personales y aterradoras. En nuestra siguiente sección, dejaremos las ruinas de las naciones para entrar en los palacios y templos de Israel, donde el juicio divino golpeó. En casa fue la Edad de Oro. Bajo el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, Israel alcanzó un poder y una prosperidad nunca antes vistos. El templo de Dios se erigía como el centro del mundo conocido. Parecía que la promesa de Dios a David duraría para siempre, pero en la cima de su gloria, Salomón tropezó. Para sellar alianzas políticas, tomó cientos de esposas y concubinas extranjeras. La Biblia nos cuenta que en su vejez, sus mujeres le desviaron el corazón tras otros dioses. El rey que construyó la casa de Dios terminó construyendo altares a ídolos paganos en las colinas que rodeaban Jerusalén. La sentencia no vino con fuego del cielo, sino en un acto simbólico y devastador. El profeta Ahías se encontró con Jeroboam, un oficial de Salomón, y rasgó su propio manto en 12 pedazos. Toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rasgo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, por cuanto me han dejado, y han adorado a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los amonitas. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam ascendió al trono. Las tribus del norte le pidieron que aliviara los duros impuestos de su padre. Ignorando a sus consejeros ancianos, Roboam les respondió con arrogancia: mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Esa fue la gota que colmó el vaso. Las 10 tribus del norte se rebelaron y proclamaron a Jeroboam como su rey. El glorioso reino unificado se partió en dos: Israel en el norte y Judá en el sur. La profecía del manto rasgado se había cumplido al pie de la letra. La división fue solo el comienzo, una herida que se infectaría durante 200 años. La profecía había advertido que la idolatría traería la ruina, y el imperio más temido de la época estaba a punto de convertirse en el instrumento de esa destrucción: el reino del norte. Israel nació en rebelión y vivió en pecado. Durante 2 siglos ignoró a profetas como Elías, Oseas e Isaías, quienes le suplicaron que abandonara la idolatría. La paciencia de Dios, según los profetas, tenía un límite. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por tanto, irán en cautiverio, porque Jehová tiene un instrumento para su ira en Asiria, la vara y el bastón de mi furor. Le mandaré contra una nación pérfida.
la historia secular confirma la amenaza. El imperio neoasirio era una máquina de guerra imparable. En el año 722 a.C., después de un asedio de 3 años, sus ejércitos tomaron la capital, Samaria. Pero los asirios tenían una política de estado aterradora para evitar futuras rebeliones. La deportación masiva. Los anales del rey asirio Sargón II, descubiertos por los arqueólogos, se jactan de haber deportado a 27.290 israelitas, esparciéndolos por todo su imperio. En su lugar, trajeron a pueblos extranjeros. Las 10 tribus del norte fueron arrancadas de su tierra y se disolvieron en la historia, convirtiéndose en las 10 tribus perdidas de Israel. El norte fue borrado del mapa. Pero Judá, el reino del sur, observó esta catástrofe y no aprendió la lección. Cayeron en los mismos pecados y su castigo sería aún más doloroso, porque involucraría la destrucción del lugar más sagrado de la tierra, el templo de Dios en Jerusalén. Judá tenía una ventaja, tenía Jerusalén y tenía el templo. Creían que mientras el arca del pacto estuviera allí, eran intocables. Se convirtió en un amuleto de la suerte. Pero el profeta Jeremías fue enviado con un mensaje que nadie quería oír. No confiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová. Este es, ¿creéis que esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, es una cueva de ladrones? Aniréis en cautiverio, y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y serviréis al rey de Babilonia durante 70 años. Jeremías fue llamado traidor, fue golpeado y encarcelado por sus palabras. Pero la historia, una vez más, fue implacable. En el año 586 a.C., el ejército babilónico de Nabucodonosor hizo exactamente lo que Jeremías había predicho. Tras un largo asedio, irrumpieron en Jerusalén, saquearon sus tesoros y quemaron el magnífico templo de Salomón hasta los cimientos. El liderazgo y la élite de Judá fueron llevados como esclavos a Babilonia, donde permanecieron, tal como la profecía estipuló, por casi 70 años, hasta que Ciro el Grande los liberó. El templo fue destruido y el pueblo fue exiliado. Pero regresaron, reconstruyeron y por 500 años un segundo templo se erigió en Jerusalén. Parecía que la lección había sido aprendida, pero entonces el propio Mesías caminó por sus atrios y pronunció la profecía más detallada y devastadora de todas, una que se cumpliría en una de las guerras más brutales de la historia. Era la joya de Judea, una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Los discípulos de Jesús se maravillaban de su grandeza, pero Jesús no vio la gloria, vio el futuro. Y lo que vio lo hizo pronunciar las palabras más impactantes. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallas y te sitiarán, y te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Menos de 40 años después, en el año 66 después de Cristo, Judea se rebeló contra el Imperio Romano. En el año 70, el general romano Tito, futuro emperador, llegó para aplastar la rebelión. Hizo exactamente lo que Jesús predijo. Rodeó la ciudad con un muro de asedio, provocando una hambruna indescriptible. El historiador judío Flavio Josefo, que fue testigo presencial, describe el horror. El templo se incendió accidentalmente durante la batalla. El fuego fue tan intenso que el oro que recubría las paredes se derritió y corrió entre las grietas de las piedras del cimiento. Para recuperar el oro, Tito ordenó a sus soldados desmantelar el templo piedra por piedra. Cuando terminaron, el lugar donde se erigía el magnífico santuario era un campo de escombros. La profecía de Jesús se había cumplido, con una literalidad aterradora. El juicio sobre el pueblo elegido nos enseña una lección aterradora.
La cercanía a Dios no es garantía de salvación, sino una llamada a una mayor responsabilidad. Hemos visto a Dios juzgar imperios y a su propia nación. En la siguiente sección, la lente profética se enfoca aún más, sentenciando el destino de individuos específicos, a veces con más de un siglo de antelación. El juicio sobre el pueblo elegido nos enseña una lección aterradora. La cercanía a Dios no es garantía de salvación, sino una llamada a una mayor responsabilidad. Hemos visto a Dios juzgar imperios y a su propia nación. Ahora, la lente profética se enfoca aún más, sentenciando el destino de individuos específicos, a veces con más de un siglo de antelación. Imagínate vivir en el año 700 a.C. El profeta Isaías está activo en Judá. El poder dominante es la brutal Asiria. Babilonia es una potencia en ascenso, pero aún no ha destruido Jerusalén. El exilio judío ni siquiera ha comenzado. Es en este preciso momento que Isaías escribe una de las profecías más asombrosas e inexplicables de la historia. No predice un evento, predice a una persona. Y no solo la predice, la nombra. Yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todo mi deseo. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán echados tus cimientos. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, a quien tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Paremos un momento para entender la magnitud de esto. Isaías está escribiendo sobre la reconstrucción de un templo que aún no había sido destruido, y nombra al rey pagano que daría la orden, Ciro el Grande, aproximadamente 150 años antes de que este rey llegara al poder. En la época de Isaías, el imperio persa ni siquiera existía como una fuerza mundial. Es el equivalente a que alguien en el año 1870 hubiera predicho que un general llamado Dwight Eisenhower liberaría a Europa en una guerra mundial. La historia registra que Ciro el Grande, fundador del imperio persa, conquistó Babilonia en el 539 a.C. y su política hacia los pueblos conquistados fue revolucionaria. En lugar de aplastarlos, los liberaba. Y tenemos la prueba arqueológica, el cilindro de Ciro. En este antiguo artefacto, el propio Ciro proclama su política de permitir que los pueblos exiliados regresaran a sus tierras y reconstruyeran sus templos. El libro de Esdras, en la Biblia, comienza con el decreto exacto de Ciro, permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir la casa de Dios, cumpliendo la profecía de Isaías hasta el último detalle. Nombrar a un libertador es una cosa, pero ¿puede una profecía predecir la muerte exacta de un rey mentiroso? En el mismo día en que se niega a escucharla, nuestra siguiente historia nos lleva a un campo de batalla y a un rey que creyó poder burlar al destino. El rey Acab de Israel quería ir a la guerra para recuperar la ciudad de Ramot de Galaad. Como era costumbre, consultó a sus profetas. 400 de ellos, todos a sueldo, le dieron la misma respuesta optimista: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Pero había un profeta, Micaías, a quien Acab odiaba porque nunca le profetizaba el bien. Forzado a hablar, Micaías primero respondió con sarcasmo, pero luego reveló la aterradora verdad. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. No subirás, ni te será próspera. He aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, pues Jehová ha decretado el mal contra ti. Furioso, Acab ordenó que encarcelaran a Micaías y que le dieran pan de aflicción y agua de angustia, hasta que él regresara victorioso. Para asegurarse, Acab ideó un plan para engañar a la profecía. Él se disfrazaría de soldado raso, mientras que el rey Josafat vestiría sus túnicas reales. El enemigo buscaría al rey, pero no lo encontraría. La batalla comenzó. El enemigo, tal como Acab planeó, centró su ataque en Josafat, pero al darse cuenta de su error, lo dejaron. El plan de Acab parecía funcionar,
Pero entonces la Biblia registra uno de los momentos más escalofriantes de la historia, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las juntas de la armadura. Una flecha disparada al azar, sin un objetivo, encontró al único hombre en el campo de batalla cuyo destino estaba sellado. Acab murió desangrado en su carro esa misma tarde, tal como Micaías había profetizado. Una flecha al azar selló el destino de un rey. Pero ¿puede una profecía ser aún más específica? Puede predecir no solo un evento, sino el precio exacto de una traición que cambiaría el mundo para siempre. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías tuvo una serie de visiones simbólicas y extrañas. En una de ellas, él actúa como un pastor para el pueblo de Israel, pero ellos lo rechazan. Entonces, Zacarías realiza un acto profético muy peculiar. Pide que le paguen su salario por su trabajo como pastor. Y les dije, ansí, ¿os parece bien? Dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al alfarero. Hermoso, precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al alfarero. 500 años después, un discípulo llamado Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes para traicionar a Jesús. El Evangelio de Mateo registra la escalofriante transacción, y ellos le asignaron 30 piezas de plata, pero la profecía no terminaba ahí. Después de la condena de Jesús, Judas, arrepentido, devolvió el dinero, arrojándolo en el templo. Los sacerdotes, considerando que era precio de sangre, se negaron a ponerlo en el tesoro. ¿Qué hicieron con él? Mateo 27 nos dice que tuvieron un consejo y compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. El precio exacto, 30 piezas de plata, rechazado y devuelto, usado para comprar el campo de un alfarero. Cada detalle de la extraña profecía de Zacarías se cumplió con una precisión matemática y aterradora. Hemos visto el precio de una traición, pero ahora llegamos a la profecía más detallada, personal y dolorosa de todas. Un capítulo entero escrito 700 años antes de Cristo, que describe la tortura y muerte del Mesías con una claridad tan gráfica que muchos escépticos creyeron que debía haber sido escrita después de los hechos. En el año 700 a.C., el profeta Isaías escribió un poema que desconcertó a los eruditos judíos durante siglos. Mientras todos esperaban un Mesías rey, un conquistador glorioso, Isaías 53 pintaba un retrato completamente diferente, el de un siervo sufriente. Escucha las palabras y pregúntate de quién está hablando. 700 años antes de la crucifixión. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fue oprimido y afligido, y no abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. El Nuevo Testamento presenta a Jesús de Nazaret como el cumplimiento perfecto de este guión. Fue despreciado por los líderes religiosos, fue torturado y herido en la flagelación y la crucifixión. No se defendió ante sus acusadores, como un cordero en silencio. Fue ejecutado junto a criminales, pero sepultado en la tumba de un hombre rico. Cada línea es un eco directo y, para cualquiera que dude, en 1947 se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Entre ellos, un manuscrito completo del libro de Isaías, que data de más de 100 años antes del nacimiento de Jesús, silenciando para siempre la acusación de que esta profecía fue una invención posterior. El guión existía antes de que el protagonista entrara en escena. La profecía de Isaías es un guión detallado del evento más crucial de la historia.
Hemos visto el destino de imperios, de naciones y de individuos sellado por palabras antiguas. Ahora, en nuestra última sección, nos adentraremos en las visiones más extrañas y aterradoras de todas. Las profecías apocalípticas que nos hablan, no del pasado, sino de un futuro que todavía está por venir. La profecía de Isaías es un guión detallado del evento más crucial de la historia. Hemos visto el destino de imperios, de naciones y de individuos sellado por palabras antiguas. Ahora, en nuestra última sección, nos adentraremos en las visiones más extrañas y aterradoras de todas. Las profecías apocalípticas que nos hablan, no del pasado, sino de un futuro que todavía está por venir. Mientras estaba exiliado en la pagana Babilonia, el profeta Daniel tuvo un sueño que le quitó el aliento. No era un sueño ordinario, era una ventana al flujo y reflujo de la historia humana. Representada como una pesadilla de monstruos, Daniel vio 4 bestias gigantescas, diferentes una de la otra, que subían del gran mar. La primera era como un león con alas de águila. La segunda, un oso, devorando carne. La tercera, un leopardo con 4 alas, ágil y veloz. Cada una representaba un poder terrible, pero la cuarta bestia era diferente. La Biblia la describe como espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y pisoteaba las sobras con sus pies. Y en su cabeza tenía 10 cuernos. Era la encarnación del poder total y la tiranía. El propio Daniel quedó perturbado y pidió una explicación. Un ser celestial le reveló el misterio. Estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. A lo largo de la historia, los eruditos han identificado este desfile de imperios. El león es Babilonia, el oso el imperio medo-persa, el leopardo de 4 cabezas, la Grecia de Alejandro Magno, que a su muerte se dividió en 4 reinos, y la cuarta bestia de hierro, con su poder para aplastarlo todo, es casi unánimemente identificada como el Imperio Romano. Pero la visión no termina ahí. De entre los 10 cuernos de la bestia romana surge un cuerno pequeño que derriba a otros 3 y que habla grandes cosas contra el Altísimo. Muchos intérpretes ven en esta figura final al Anticristo, un líder mundial tiránico que surgirá de los remanentes del antiguo poder romano en los últimos días. La profecía de Daniel es aterradora porque nos presenta la historia no como un progreso, sino como una sucesión de imperios bestiales y depredadores, culminando en uno final que desafiará directamente a Dios. La visión de Daniel nos muestra la historia como una sucesión de monstruos, pero el libro del Apocalipsis abre una puerta a un horror aún más visceral. ¿Qué sucede cuando las bestias no son simbólicas, sino que emergen literalmente de un abismo para atormentar a la humanidad? En la isla de Patmos, el apóstol Juan recibió la revelación final, el Apocalipsis. En su capítulo 9, describe una de las plagas más terroríficas y extrañas de toda la Biblia. Un tormento liberado desde el mismo infierno. Del humo salieron langostas sobre la tierra, pero no eran langostas comunes. La Biblia dice que su apariencia era como caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían coronas de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabello como de mujer y sus dientes eran como de leones. El sonido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y en sus colas tenían aguijones como de escorpión. Y se les dio una orden aterradora: no matar a los hombres, sino atormentarlos durante 5 meses. Su rey no es de este mundo. Es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, el destructor. ¿Qué son estas criaturas? ¿Son demonios literales con una forma física? ¿Son una alegoría de una guerra psicológica devastadora? ¿O, como algunos han sugerido, una descripción profética de la tecnología bélica moderna, como helicópteros de ataque? La Biblia no lo aclara, pero su propósito es inequívoco:
desatar un período de tormento tan intenso que los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Una plaga de tormento salida del infierno. Es una de las advertencias más gráficas del Apocalipsis. Pero todas estas visiones, todos estos juicios, todas estas bestias, se dirigen hacia un clímax inevitable. Un solo lugar, una sola batalla. Un nombre que ha resonado durante 2000 años como sinónimo del fin de todas las cosas. Armagedón. No es la última profecía, pero es la que todos conocen. La palabra Armagedón ha entrado en nuestro vocabulario para describir el fin del mundo. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre ello? Juan ve a 3 espíritus demoníacos que van a los reyes de toda la tierra. Su misión, reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. No es una batalla de una nación contra otra, es una batalla de todas las naciones contra Dios. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón no es una palabra inventada. Proviene del hebreo Har Megiddo, que significa el monte de Megiddo. Este valle en el norte de Israel ha sido el escenario de más batallas decisivas que cualquier otro lugar en la tierra. Es el campo de batalla por excelencia de la historia. La profecía declara que este lugar histórico será el punto de encuentro para la confrontación final de la humanidad. Esta profecía es aterradora no por la batalla en sí, sino por lo que representa: la culminación de la rebelión humana. La idea de que la humanidad, manipulada por fuerzas espirituales oscuras, unirá todo su poder militar y tecnológico, no para salvarse, sino para librar una guerra final contra su propio creador. Es el acto final de un drama que comenzó en el Edén. Armagedón no es el final de la historia, es el clímax. El punto donde todas las líneas de la profecía convergen, y nos deja con la pregunta más aterradora de todas: Armagedón. El punto donde todas las líneas de la profecía convergen, y nos deja con la pregunta más aterradora de todas: ¿qué hacemos con esta información? Hemos viajado juntos a través de los siglos. Vimos caer a los gigantes como Babilonia y Tiro, imperios que se creían eternos, reducidos a polvo. Sentimos el dolor del juicio sobre Jerusalén, no una sino 2 veces, como una lección trágica sobre la responsabilidad. Fuimos testigos de destinos individuales sellados por un rey, nombrado antes de nacer. Una flecha disparada al azar y 30 piezas de plata. Y finalmente, nos asomamos al abismo de las visiones apocalípticas que parecen marcar el fin de los tiempos. Quizás lo más aterrador de estas 15 profecías no son las plagas, ni las bestias, ni la destrucción. Es la implicación silenciosa que se esconde detrás de todas ellas. La idea de que la historia humana no es una serie de accidentes y caos, sino un relato cuyo final ya ha sido escrito. Que existe un poder soberano que declara el fin desde el principio, y que nuestras acciones, tanto como imperios como individuos, tienen consecuencias eternas. Pero ahora, la conversación te pertenece a ti. Queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas profecías te impactó más? ¿La precisión matemática sobre el rey Ciro o la tragedia del templo destruido piedra por piedra? Y la pregunta más importante: ¿crees que estas son simples reliquias de la historia o advertencias vivas para nuestro mundo de hoy? Déjanos tu reflexión en la sección de comentarios. Leemos cada uno de ellos y tu perspectiva enriquece a toda esta comunidad de buscadores. Si este viaje a través de los misterios te ha fascinado y crees que vale la pena compartirlo, ayúdanos a que estas historias lleguen a más personas. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien a quien le pueda interesar y, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque nuestro próximo viaje nos llevará aún más profundo, a los textos más polémicos y misteriosos, los libros que fueron excluidos de la Biblia. No querrás perdértelo. Gracias por acompañarnos. Sigue buscando más de Dios.